Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cócteles Populares. Ya no estamos adaptando, ¿no? Ya estamos todos cócteles populares. Cócteles populares. Kame, cócteles populares. Bueno, sí, me gusta Dragon Ball. Si te gusta Dragon Ball, déjalo en los comentarios. Dímelo. Bueno, mi gente, bienvenidos a un gran capítulo de Cócteles Populares. El día de hoy vamos a preparar un cóctel riquísimo para levantar. ¿Vieron esos días donde estás caído? ¿Alguna vez te sentiste caído, decaído, cansado por la vida, de que nada levanta, de que tu vida no va bien? Expreso Martini. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar a hacer el cóctel Expreso Martini. Les voy a enseñar dos recetas, bueno, eso serían cuatro, sí. Dos recetas diferentes. Les voy a enseñar a hacer dos recetas diferentes del Expreso Martini, ¿ok? La única variación es que cuando este cóctel se inventó no llevaba azúcar, es decir, se endulzaba con el mismo licor. Entonces, la diferencia de que va a tener uno del otro, lo voy a subir de una vez. La diferencia de que va a tener el A es que no lleva azúcar y el B sí lleva azúcar. Es decir, el A se endulza con licor de café, que el licor de café sí tiene azúcar, pero no se le añade azúcar adicional. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Okay. A, licor de café. B, azúcar. Este también tiene licor de café, pero este va a tener doble de azúcar. Ahora ustedes estarán diciendo, bueno, hola, ¿qué onda? Sí, la realidad, o sea, seamos honestos, una de las grandes magias de la coctelería es el azúcar, porque el azúcar es un excelente modificador, balanceador. Piqui. ¿Estamos claros? Entonces, hielo a esto. ¡Pam! Bien, ahora vamos a agregarle hielo a las cocteleras. Vamos a usar dos cocteleras para maraquear aquí. ¿Sí? Entonces, coctelera 1, coctelera 2. ¡Pam! ¡Pam! Recuerden que en los vasos grandes siempre va el hielo, ¿no? ¿Estamos claros? Estos son los vasos grandes. Okay. Una vez que tenga hielo... Tengo que practicar flare, a ver si esto me sale. Segundo intento. ¡Oh! Dije, ahí va todavía. Te voy a practicar flare. Bueno, sí, no soy Raúl Bartender ni Javier Fly Bartender, lo sé, pero bueno. Soy Mentor Hogland, dímelo. Entonces, vamos a añadirle la misma cantidad de vodka a los dos. Entonces, vamos a utilizar un vodka Sky. ¿Por qué? Porque es barato. Entonces, vamos a añadir dos partes de vodka a los dos. Una partecilla por aquí y una partecilla por aquí. Piqui. El nombre del padre. Entonces, ahora vamos a añadirle pam a los dos expresos Martini. Esto que está acá es un café expreso. Yo no sé si se alcanza a ver ahí, ¿ve? Se ve esos aceites del expreso. Entonces le vamos a añadir a ambas una onza de café expreso. O sea, fíjense que hasta este punto, gente hermosa, queridos aprendices, gente que me banca, hermosos y bellos, fíjense que en este punto tienen lo mismo. Dos partes de vodka, una parte de café, ¿ok? Ahora, vamos a añadirle el licor de café. Como dijimos, le vamos a añadir a este una parte de licor de café, ¿ok? Y a este no, nothing, ¿ok? No, mentira, a este sí. Hasta este punto todo lleva lo mismo, ¿ok? Todo va a estar bien, gente, ¿eh? Después de este Expreso Martini todo me va a salir más fluido, mi vida va a cambiar. Entonces, en este punto tiene lo mismo. Lo que va a ser diferente es que al lado B le vamos a añadir una onza de almíbar. Eso es lo diferente. Vamos, ready. Se ve que no estoy laburando, gente, en barra, que solamente estoy enseñando y haciéndole videos a ustedes, porque estoy un poco lento. Entonces, servimos. Y batimos. Sellamos bien. Piqui. A ver ahí, música electrónica, Joco. Carajo. Bueno, esto no termina aquí. Fíjense esta técnica que voy a hacer. Vamos a añadir todo al vaso pequeño, fíjense. Todo al vaso pequeño. Todo. Este hielo simplemente lo vamos a retirar. Miren. Vamos a poner esto por acá. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense.
este hielo acá. O sea, la idea de esto es sacarle el hielo, ¿ok? ¿Qué hice? El hielo de los dos vasos lo retiré, ¿ok? Está acá, este hielo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, esto lo vamos a volver a añadir sin hielo, así. Ya ustedes van a ver por qué, ¿ok? Sellamos bien. La idea, gente hermosa, es primero añadirle el hielo y hacer un doble batido. O sea, la magia del espresso martini es que se bate un montón. Ok, fíjense que ya lo batí, lo voy a volver a batir. Acá se va a demorar un montón, así que esto lo vamos a adelantar. Ok, sí, pero la idea es batirlo. Vamos. Bueno, una vida después, gimnasio y entrenamiento luego, ya está listo, mijo. Bueno, tengo que seguir trotando porque la verdad la vida es difícil. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos destapando. Ya lo tenemos los dos acá. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Le retiramos el hielo y fíjense qué espectacularidad. Cómo va a salir este espuma, este cóctel riquísimo que se va a querer salir de esa pantalla donde me están viendo acostados o sentados y una mano y tomar. Bueno, ahí va. No puedo respirar, gente. La verdad que cuesta ser bartender, ¿eh? Ustedes creen que no, pero... dímelo papi, dímelo super papi. Aquí, ¿qué es lo que falta? Si lo ven muy clarito es porque básicamente no utilicé un licor de café tan fuerte, ¿ok? Un licor de café clarito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense la diferencia de espuma. Claramente este está un poco más lleno porque este era el que tenía el mío, ¿recuerdan? Este va a quedar pues más dulce que este. Ahora, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a decorar. Entonces, para decorarlo, lo vamos a decorar los dos de manera diferente. A este le vamos a añadir 3 cositas, 3 granitos de café. 1, dolce y trelce. ¿Vieron? Y a este le vamos a añadir un solo granito en el medio y vamos a pintar con un bitter acá una lineecita, ¿sí? Y esa línea le vamos a hacer un poco de magia y arte latte. Voy la, mi gente. Ustedes me dicen cuál les gustó más. Es un placer para mí hacerles cócteles, enseñarles coctelería. Es mi más grande pasión y emoción, y también ayudarlos a que no persigan sus sueños y vayan adelante. Si te sientes un día un poco decaído, si te quieres tomar algo rico, si quieres que te levante, tómate un espresso martini que tiene un poquito de alcohol, tiene cafecito rico, un cóctel balanceado para arrancar, para que esa cerebro fluya muy bien. Bueno, me despido con el espresso martini porque es el que más me gustó. Muchas gracias, los quiero, o sea, realmente los quiero. No es porque esté tomando acá un espresso martini, no, en serio los quiero, porque son la familia de los aprendices, son el Team AB, son identidad, son todo.